Buenas noches. Mi nombre es Andrés Bolívar. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, para esta actividad vamos a validar el paso 3, diseño de soluciones de la materia computación gráfica. Esta materia pues está dictada por el tutor Celso Javier Rodríguez. Y pues entonces vamos a definir primero qué es lo que vamos a hacer en esta actividad, qué fue lo que se hizo para mostrar el tutorial paso a paso digamos, de las técnicas que usamos para el desarrollo y las librerías y, digamos, toda la parte técnica y funcional del desarrollo que nos estaban pidiendo. Bueno, básicamente aquí en la guía, pues entonces nos piden em, validar las gráficas primitivas en un formulario, digamos, un paso a paso, ¿sí? Entonces, pues en este caso estoy haciendo el video explicativo del programa que permite generar gráficas primitivas, línea, círculo, polígono y una figura acoplada que pues está en el formato que vamos a entregar. Entonces, básicamente, primero pues primordialmente yo iba a usar Eclipse como IDE para desarrollo, pero cambié de opinión porque me pareció más amigable que en el entorno gráfico NetBeans, ¿sí? Entonces, digamos que digamos, para este curso, pues lo que buscamos es de pronto un poco de practicidad en el momento de elaborar el desarrollo. Entonces aquí, eh, este es el entorno, digamos, la interfaz para desarrollar en el IDE NetBeans. Entonces, pues obviamente antes de instalar el IDE, hicimos la configuración del JDK, del Java Development Kit y de las variables de entorno, pues para que funcione todo lo relacionado con Java en este sistema operativo. Entonces, pues una vez hicimos la configuración de las variables de entorno y del JDK, pues lo que hice fue proceder a instalar este IDE y pues empezar a familiarizarme pues con la interfaz. Entonces, bueno, acá como les estoy mostrando, esta es la página principal del IDE. Lo que yo hice fue, pues primero que todo, fue crear un proyecto de tipo Java que se llama Gráficas Básicas. Este proyecto pues tiene digamos, estas carpetas donde están las librerías, unas librerías de prueba, los paquetes y unos paquetes de prueba y los paquetes del código, ¿sí? Todas estas carpetas se crean automáticamente y lo único que nosotros, pues lo único que yo hice fue eh, crear un paquete que se llama Gráficas Básicas, el cual internamente le puse pues las clases donde iba a hacer el desarrollo de las gráficas primitivas. Entonces, lo primero que hice, bueno, como vemos acá, pues se definieron tres clases, una que se llama dibuja gráficas view, que es, digamos, la pantalla, es decir, el formulario donde se van a, digamos, es la parte gráfica del desarrollo, ¿sí? Como el front del desarrollo. Una clase dibujo, que es donde está el código fuente, digamos, de cada una de las figuras que vamos a hacer. Y una clase principal, que es donde se hace el llamado, digamos, donde se instancia el formulario, en la clase principal de donde va a iniciar el desarrollo. Entonces, digamos que, bueno, vamos a primero hacerlo por el código fuente. Lo que yo hice fue hacer una clase de dibujo, ¿sí? Donde relacioné los métodos, digamos, los métodos donde iba a hacer cada uno de las figuras. Entonces, empecé primero por el método hacer línea. Entonces, este método me pide unos parámetros, que son estos parámetros que están acá, ¿sí? Me pide un objeto de tipo graphics, que es un objeto de la librería
de una librería para hacer figuras en 2D, es decir, de AWT. Aquí pues importé todos los objetos de la librería con el punto asterisco, ¿sí? Pues para que me, digamos, como que trajera todos los métodos relacionados a esta librería. Entonces, como venía pues comentando, primero hice un método que se llama hacer línea, donde pues, digamos, parametricé cada una de las entradas. Entonces, eh, puse un objeto que se llama G de este tipo gráfico, una variable x1 que es la, digamos, la primera posición de x, la primera posición de y, la última posición de x y la última posición de y, ¿sí? Para dibujar la línea, entonces utilizamos este método .drawLine, digamos, este método .drawLine lo está llamando de este método gráfico que está en la clase principal, ¿sí? Entonces acá le puse pues el valor de x1, y1, x2 y y2. Digamos que básicamente esta parte del código así sola no hace nada porque no le estamos dando el valor a estos parámetros, ¿sí? Esto lo hicimos acá en la clase de la pantalla, del formulario. Entonces, el diseño que yo empleé para este trabajo, entonces es algo muy sencillo. Hice un panel aquí y 4 botones. Este botón para limpiar el formulario, ya voy a mostrar pues cómo funciona. Entonces, digamos, lo que estamos mirando primero es el botón de línea. Yo lo traje de aquí de esta paleta. Le puse este botón de línea, le di un nombre aquí con este, pues con esta forma. Esto obviamente esto por debajo pues va haciendo todo el código, ¿no? Que es este código que estamos viendo acá. Vemos que la gran mayoría es un código automático que hace el formulario. Entonces, yo establecí un nombre para este botón. ¿Cómo lo hice? Entonces le di clic derecho y cambié el nombre acá. Este botón se llama dibuja línea, btn dibuja línea, y a este botón le asigné un evento. Entonces, ¿cómo le asigné un evento? De clic derecho, eventos, mouse y mouse click. Este evento lo que me está diciendo es que es decir, este evento lo que hace es que cuando yo le dé un clic a este botón, haga lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Este evento, el código de este evento, se ve reflejado aquí en esta parte del código. Entonces, ¿el que hace? Llega aquí y define un método privado, ¿sí? Para el botón. El botón se llama btn dibuja línea mouse. Perdón, el método se llama dibuja línea mouse click. ¿Sí? Aquí le hace un llamado pues a una librería, le pone un nombre al evento y como código nos pide pues, nos está preguntando, bueno, ¿qué quiere que haga? Entonces, a la clase de dibujo le está haciendo una instancia de hacer línea, ¿sí? Entonces acá es donde mandamos los parámetros. Entonces, bueno, al panel le puse el nombre pizarra. Entonces, digamos que los parámetros que nos pone dentro de hacer línea es un getGraphics de la pizarra, que es el primer valor que tenemos acá, es este. Y acá los valores de X, que es este otro valor que es de Y, este otro valor que es el finalizado de X y este otro valor que es el finalizado de Y. Entonces acá, digamos que como les mencionaba, este código solito pues no hace nada porque pues tiene otras dependencias con el resto del código. Y para que se pueda ejecutar, entonces lo que hay que hacer es en la clase principal instanciar un objeto del formulario que es gráficas view, ¿sí? Entonces esto es un elemento de tipo JFrame, ¿sí? Es un elemento gráfico. Entonces lo que hicimos nosotros fue que creé un elemento que se llama mi formulario de dibujo gráficas view, que es esta pantalla,
digamos que esta línea lo que hace es crear lo nuevo. Acá lo seteamos como visible y le establecemos este valor booleano que es true. Entonces, una vez ya en la clase principal instanciamos un objeto del formulario principal, compilamos, digamos, compilamos y barremos el proyecto, lo limpiamos y, digamos, le damos aquí run. Pues ya no lo compilo porque pues ya lo he compilado varias veces. Entonces, pues, digamos que en este momento únicamente lo voy a ejecutar. Entonces, la parte del código que ya les expliqué, dibuja la línea. Entonces le voy a dar clic al botón que les estaba mostrando para que me dibuje una línea. Esta es la línea con las coordenadas que yo le pinté dentro del evento del botón, que son estas. Entonces él me pinta esta línea con estas coordenadas que yo le di. Y digamos que esta es la primera parte, ¿sí? Entonces acá hice un botón para limpiar el formulario. Lo definí en este método que se llama bueno, lo definí en este método porque se lo establecí en el evento. Entonces, en este evento definí un método que lo que hace es pizarra.removeAll. Pizarra es el objeto del panel, le remueve todo lo que hay y después de que lo remueve, cuando le doy clic, vuelve y repinta el panel. Entonces, por eso es que vemos acá que cuando yo hago una figura y al darle limpiar, él lo que hace internamente es removerlo todo y volver a repintar el panel. ¿Listo? Ahora vamos a validar la parte del círculo. Entonces, digamos que básicamente es la misma lógica para la clase principal, para la clase dibujo, perdón, en donde igualmente hacemos un método hacer círculo donde nos pide los siguientes parámetros. Entonces, un objeto de la clase graphics, perdón, para poder definir qué método vamos a usar. Aquí seguido viene la posición de X del círculo, la posición de Y, el ancho y el alto. Una vez tenemos estos valores, procedemos como a instanciarle procedemos como a configurar estos parámetros dentro del método drawOval. Este método lo llamo aquí en la pantalla, igualmente en el diseño, al crear un botón de tipo, un botón, de igual forma le establezco un evento, aquí donde está, acá, mouse y mouse click. Hay otros tipos de eventos, pero pues en este momento solo vamos a usar el clic del mouse sobre el botón. Entonces cuando cliqueamos este botón, de igual forma él hace internamente un código, ¿sí? Digamos que pues acá nos muestra que el paquete está nos muestra en qué paquete está la clase, ¿sí? Hace una clase pública que se llama Dibujar Gráficas View, que fue la que nosotros definimos. Y aquí le está diciendo que herede las propiedades del JFrame, del formulario. Una vez él hace esta parte del código, él nos pide qué método llamar dentro del botón. Entonces, este es el que dibuja el círculo. Y de igual manera en la anterior gráfica, entonces, un objeto de la clase dibujo está llamando el método a hacer círculo y nos está pidiendo los parámetros. ¿Cuáles parámetros? Estos parámetros que yo le estoy diciendo que me configure. X, Y, ancho y alto. Entonces esos valores son 50 para X, 50 para Y, 200 para la variable ancho que definí y 200 para la variable alto, perdón. Estos números son las posiciones en el plano cartesiano, entonces para X y para Y, ¿sí? Estas posiciones, digamos que son un cálculo que hace pues ya internamente el IDE, pero pues nosotros le establecemos estos parámetros. Entonces voy a mostrar aquí cómo funciona este botón círculo. Entonces al yo cliquearle este botón círculo, él me pinta un círculo con estos parámetros que le acabo de dar. Es decir, estos que están acá. Entonces igual nuevamente
cliqueo el botón limpiar y él me limpia pues el panel. Entonces la guía también nos habla de hacer una línea, un círculo, polígono y la imagen acoplada, que pues es al final, está dentro de la plantilla que pues ya voy a compartir en el foro pues para la validación y pues para la alimentación si aplica y en el entorno. Entonces seguimos. Igual acá en esta clase de dibujo, que es donde está, digamos, el código fuente, la lógica del desarrollo, acá lo hice distinto. Entonces digamos que las últimas dos las hice distintas pues para ver ambos funcionamientos y pues que sea un poquito de pronto más claro y que podamos elegir cuál nos sirve más o con cuál pues nos sentimos mejor haciendo el desarrollo. Y eso, entonces aquí la idea es hacer un polígono. También en la clase de dibujo establecí un método que se llama hacer polígono. Entonces, digamos que él también nos pide un objeto de tipo graphics que se saca de esta librería, ¿sí? Y nos pide unas variables X y Y, pero pues estas variables son, digamos, como valores en un arreglo, ¿sí? Porque pues nos pide de qué punto a qué punto va a ir. Entonces, definimos otra variable llamada punto, ¿sí? Él nos está diciendo, bueno, cuántas posiciones, o sea, cuánto vale esa variable y cuántas posiciones va a tomar del arreglo. Entonces, lo que yo hice fue establecer los valores acá en el método directamente de la clase dibujo, donde está el código fuente, más no establecer los valores aquí donde se dibuja en el formulario y ya les voy a explicar cómo funciona. Entonces, puse un inicial de los puntos en X que son 50, 150, 250, 150, nuevamente 50 y 80, ¿sí? Con 6 puntos para que me hiciera un polígono de 5 lados. Lo mismo para los valores en Y, entonces los valores del arreglo, de este arreglo en Y son 45, 50, nuevamente 50, 250, 150 y 80. Aquí define una variable puntos. Y aquí estoy utilizando el método drawPolygon, que es un método que me deja importar porque está en esta librería. Si yo borro aquí, digamos, esta parte del código, él me va a sacar error en todas las partes donde se esté haciendo el llamado de la librería. ¿Sí? Básicamente, pues no nos va a funcionar. Listo. Entonces, bueno, acá ya le puse los parámetros y lo que hago en la pantalla, es decir, acá en el botón que establecí para que me hiciera en el evento del mouse click, lo que establecí para este botón que le puse btn dibuja polígono mouse click al botón. Lo que él está haciendo es instanciar, perdón, llamar un evento, llamar el método, perdón, de la clase dibujo. Entonces, acá dentro del método como tal, de la clase de la pantalla, no hay ningún parámetro porque ya se lo puse aquí, en la clase principal, en la clase donde está el código. Entonces, vamos a ver cómo funciona el polígono. Entonces, este es el polígono que pinta porque pues yo le puse esas coordenadas para que pintara. Digamos que lo hice así para que pudiéramos validar pues digamos el sentido de las posiciones en X y de las posiciones en Y y de los puntos. Listo, entonces nuevamente el botón limpiar. Aquí limpia pues el panel. Y por último, lo que hice fue hacer un método llamado hacer acoplada. De igual forma, hereda propiedades de la clase, perdón, de la librería, ¿sí? Pero pues esta digamos que es la figura, se veía como si fuera la figura más complicada, pero pues siento que es la figura más sencilla porque básicamente lo que tenemos que hacer es hacer una aplicabilidad de estos métodos que ya vimos acá, pero con las coordenadas correctas. Entonces lo que yo hice fue crear un objeto de tipo graphics
para que me llamara el método dibujar un rectángulo, para que me dibujara 3 líneas, para que me dibujara 1, 2, 3, 4, 5 círculos, pero con distintas coordenadas, ¿sí? De igual forma, hice un botón aquí en la pantalla, es decir, en el formulario, que se llamaba acoplada. Tiene un label, que es, pues ese es que fue el que yo le puse, acoplada. Y un nombre de variable que se llama btn dibuja acoplada. Al yo darle un evento, aquí, mouse clic, él automáticamente me hace una parte del código en el formulario. ¿Cuál código es? Este código. Básicamente él llega así solo lo crea, pero está esperando pues que yo le diga, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer al dar clic? Porque fue el evento que yo eh, creé. Básicamente es la misma lógica para todos los botones. Entonces, lo mismo, de la clase dibujo, ¿sí? Es una clase pública, pues para que yo la pueda llamar en cualquier nivel de servicio, en cualquier nivel del código. Y aquí lo llamo, hacer acoplada, llamo el método. ¿Con qué parámetros? Entonces, tome los parámetros, es decir, en pizarra, haga lo que me está llamando aquí en Get Graphics, que coja lo que está aquí en Graphics. ¿Y qué es lo que está en Graphics? Todos estos parámetros, ¿sí? Entonces vamos a validar cómo funciona. Nuevamente hago acoplada, le doy clic y hace la figura pues que nos estaba planteando, se nos estaba planteando en la guía. Ahí están los 5 círculos que están aquí. Vamos a mirar el código, digamos, como que básicamente en view. Entonces, este método, ay, perdón, nuevamente. Listo. Este botón lo que hace es crear un rectángulo, que es esta línea de código. Aquí está con esas coordenadas. Dibuja 3 líneas, que son estas coordenadas, las posiciones en X y las posiciones en Y. Aquí están. Y esta línea. Y dibuja 5 círculos, que son estos círculos, los que se ven aquí en el formulario. Pues limpiamos. Y básicamente, pues esto es lo que nos estaban solicitando en la guía. Al último botón, pues ya lo expliqué cómo funciona. Remueva todo y vuelva y repite el formulario, el panel. Y básicamente lo que nosotros estamos haciendo es terminar el desarrollo, pues mostrándoles aquí la clase principal. Esta clase principal, ya como lo había explicado, lo que hace es instanciar un objeto de mi formulario, lo crea y lo establece visible. Listo, entonces, pues nada, esa fue mi explicación y muchas gracias por su atención. Feliz día. Hasta luego.